Para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Y vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3, y versículo 9, un solo versículo vamos a leer. Zacarías 3, 9. Todos juntos vamos a hacer esta lectura. Bueno, vamos a leer desde el 8. Yo leo el 8 y todos leemos el 9. Zacarías 3. Yo leo el 8 y todos leemos el 9. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Vamos a orar cerrando nuestros ojos. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñes tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra, te lo pedimos. Capítulos consecutivos que hablan acerca del 14 de Nisan. Los 7 capítulos consecutivos que hablan del 14 de Nisan del año 4034, año bíblico, el año civil 4031, los 7 capítulos consecutivos que hablan acerca del 14 de Nisan del año 4034, fecha bíblica del año 4031, fecha civil. Bueno, en otras palabras, los 7 capítulos consecutivos que hablan acerca del 14 de Nisan. Sí, de lo que ocurrió el día 14 de Nisan de ese año, es lo que dice aquí en Zacarías 3, 8 y 9, Zacarías 3, 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Porque aquí aquella piedra
que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En qué día? Pues en el día 14 de Nisan, o Aviv, del año 4034, fecha bíblica, o 4031, fecha civil. Repito el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Palabra de Dios. Dijo que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Será posible? ¿Será posible que el Señor Dios, bueno, pues para el Señor todo es posible? Para Dios todo es posible, porque Él tiene todo el poder. Y dice que quitaría el pecado de la tierra en un día. Y esto está narrado en 7 capítulos consecutivos del Evangelio de Juan. Capítulo 13, comienza ahí la narración de lo que ocurrió el día 14 de Nisan del año 4034, fecha bíblica. 7 capítulos consecutivos del 13 al 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 13 al 19. 7 capítulos. Juan capítulo 13. 7 capítulos. Esto es la tercera parte del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y 7 capítulos están relatando lo que sucedió el día 14 de Nisan del año 4034, fecha bíblica. Entonces aquí comienza en Juan capítulo 13, desde el versículo 1, aquí comienzan estos 7 capítulos, la tercera parte del Evangelio de Juan. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, bueno, la cena acabada, ya sabemos que hubo 2 cenas, la cena del Cordero, la cena pascual, y la cena que instituyó nuestro Señor Jesucristo, la del pan y del vino. Bueno, entonces, la cena acabada, la del Cordero, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es a quien yo diera el pan mojado, y mojando el pan dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto, porque unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así digo a vosotros. Ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, tu alma pondrás por mí. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí termina el primer capítulo narrando lo que sucedió aquel día 14 de Nisan o Aviv, del año 4034, fecha bíblica. Por cierto que era un martes en la tarde, en cuanto se ocultó el sol, comenzó todo este acontecimiento que estamos viendo ahora, martes en la tarde, que ya era miércoles, o sea, en cuanto se oculta el sol, se acaba un día y comienza otro, del calendario bíblico, no del calendario romano. Entonces, bíblicamente, cuando se oculta el sol, acaba un día y comienza otro día. Es decir, que el sol y la luna son como si fueran 2 manecillas de un enorme reloj luminoso que está marcando los tiempos. Eso lo dice, no vamos a leerlo, en Génesis 1:14, donde dice, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para los días y las estaciones y los años. Bueno, entonces, esto ocurrió un martes en la tarde, cuando se ocultó el sol, que ya prácticamente era miércoles.
Y continuamos ahora con el capítulo 14, segundo capítulo de los 7, el segundo capítulo que narra lo que ocurrió aquel día 14 de Nisan del año 4034, fecha bíblica. Juan 14:1, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? Porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído cómo yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, pues he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada que ver en mí, empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantamos, vamos de aquí. Este es el segundo capítulo que menciona lo que sucedió aquel día, el más importante en toda la historia de la humanidad, porque fue el día en que el Señor quitó todos los pecados de todos los pecadores de todo el mundo. Ahí quedaron pagados los pecados. Entonces, si ya están pagados, entonces, pues ya no tenemos que ser echados al infierno por haber pecado. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es recurrir al que hizo este sacrificio, nuestro Señor Jesucristo,
que pagó por todos para que Él abone ese pago que hizo a favor de nosotros. A ver, vamos a leer una cita sin perder aquí, porque vamos a seguir leyendo en Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Y el versículo 8 al 10. Palabras del apóstol Pablo, mas que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Es decir, salud espiritual, que es la salvación. Repito el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces vamos a hablar con Él. Como dice aquí, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o sea, esto tiene que ser hablar con Él claramente, pedirle que por favor nos perdone todos nuestros pecados, que nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y ya no lo volvemos a hacer, y que de ahora en adelante queremos hacer sus mandamientos, obedecerle en todo, en todas sus instrucciones que nos dé, que nos diga, hablar con Él, no mentalmente, no a señas. Tiene que ser hablar con Él, como dice aquí, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, habla con Él, porque Él es el que puso a Dios para salvarnos, el que lo puso como Salvador, como dice también en otro texto, que no vamos a leer, Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ni Pedro, ni María, ni Jeremías, ni nadie. Claro, todos ellos fueron personas que obedecieron a Dios, pero ninguno de ellos fue puesto como Salvador. El único que vino del cielo a salvar al mundo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El único que murió por nosotros. Claro, todos han muerto, pero no han muerto por nosotros. El único que murió por nosotros es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivía en el cielo, no tenía por qué morir, allá nadie se muere, nadie se enferma, pero Él quiso venir a este mundo de pecado y de muerte para morir, para pagar por todos los pecados de todos los pecadores. Repito, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla con Él, pídele perdón de todos tus pecados,
Dile que ya no lo vuelves a hacer, que de ahora en adelante quieres obedecer sus mandamientos, los mandamientos del Padre Celestial, que son los que Él recomendó. Cuando un joven le fue a preguntar qué necesito hacer para obtener la vida eterna, guarda los mandamientos, ¿cuáles? Esto. Bueno, mencionó los del Decálogo. Bueno, entonces, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tenemos que creerlo. Eso es fe. Creerlo. Eso es fe. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Palabra de Dios. Aleluya. Sí, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No cualquier fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, no en nadie más, únicamente en nuestro Señor Jesucristo, porque a este señaló el Padre, que es Dios, para que Él fuera nuestro Salvador. A ver, vamos a leerlo en Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y versículo 27, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 27, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Trabajad no por comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. ¿Y cuántos dicen amén? A este señaló, no señaló a nadie más, a este señaló. Él sería el encargado de salvar a la humanidad. A ver, vamos a regresar una hoja antes. Una hoja antes. En el versículo 21, Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, Él es el indicado. A este señaló el Padre. Se equivocan todos los que recurren a los ídolos, a las imágenes. Nadie le puede salvar más que el Hijo de Dios. A este señaló el Padre. Y el Hijo de Dios a los que quiere da vida. Entonces hable con Él, pídale que le dé vida y Él no se la negará. A ver, vamos a leer otro texto en Salmo 2. Salmo 2. Versículo 12, Salmo 2, 12. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Besad al Hijo. Lo besamos cuando le pedimos, cuando le cantamos, cuando le oramos, cuando hablamos con Él, cuando le obedecemos. Besad al Hijo porque no se enoje
y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Cuidado con hacerlo enojar. Acuérdense lo que pasó con aquellos que le hicieron enojar, que estaban en el templo haciendo negocio, y ya sabemos que agarró un chicote y lo sacó a todos. Bueno, vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo ¿en cuál vamos? Leímos el 14, entonces ahora el 15, Juan 15, gracias. Yo soy la vid verdadera, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, está en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras las cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Amén. Continuamos, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré.
Y cuando Él viniere, redargurará al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? Y porque yo voy al Padre, decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar y díjoles: preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos: y aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Primeramente venció al mundo, al diablo, después venció al mundo, y después a la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte, según dice en 1 Corintios 15, que no vamos a leer. Y continuamos con Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada. Bueno, a ver, vamos a detenernos aquí un poquito. Hasta aquí son instrucciones. Hasta el capítulo 16. Son instrucciones que nuestro Señor Jesucristo está dando antes de la hora cuando sería apresado y crucificado. Entonces son los últimos momentos que tiene para darle las últimas instrucciones. Y ahora que ya les dio las instrucciones, ahora el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, comienza a orar al Padre Celestial. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozca el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí termina la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por los apóstoles, por sus discípulos, se los encarga y le dice: Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, pero ahora voy a ti, Padre Santo, te los encargo. Y pasamos al capítulo 18. Aquí ya salen del gran cenáculo donde tomaron la Pascua. Capítulo 18:1. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba ahí con sus discípulos, y Judas, pues, tomando una compañía de ministros de los pontífices y de los fariseos, vino ahí con linternas y antorcha y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿a quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Dícele Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y como les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvió después a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos para que se cumpla la palabra que se había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado no la tengo de beber. Entonces la
compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice, mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: no soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío, y calentábanse, y estaba también con ellos Pedro de pie calentándose. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaban ahí dio una bofetada a Jesús, diciendo: así respondes al pontífice. Respondióle Jesús: si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Estaba pues Pedro de pie calentándose, y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y él no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Díceles entonces Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir, es decir, crucificado. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y díjole: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: ¿dices esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: soy yo judío, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: si mi reino no es de este mundo, si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de este mundo. Díjole entonces Pilato: luego rey eres tú. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles: yo no hallo en él ningún crimen, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Continuamos, versículo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana, y decían: salve rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: he aquí os le traigo para que entendáis que ningún crimen hay en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y díceles Pilato: he aquí el hombre.
Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que yo tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Litóstrotos y en hebreo Gábata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así dieron voces: quita, quita, crucifícale. Entonces dícele Pilato: a vuestro rey he de crucificar. Respondiéronle los príncipes, los pontífices: no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y este escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la apartamos, sino echamos suertes sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Los soldados hicieron esto, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a la madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Estaba ahí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hicieron una esponja de vinagre, y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues que era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y salió luego sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaréis de él. También otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto por
miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar, y en aquel día, en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí acaban los 7 capítulos consecutivos que hablan de todo lo que sucedió en aquel día 14 de Nisan del año 4034, fecha bíblica. Y bueno, termina aquí. Comenzó la tarde del martes, ese día, y terminó la tarde del miércoles. Entonces, ese día 14 de Nisan o Aviv era miércoles. Todo esto sucedió desde que se puso el sol el martes hasta que se puso el sol el miércoles, un día entero. Y aquí dice, en los últimos versículos que leímos, versículo 41, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No era ese el plan, pero como aquel sepulcro estaba cerca, ahí lo pusieron, ahí lo sepultaron, porque ya estaba por ocultarse el sol y había una maldición. Si se ocultaba el sol, a ver, vamos a leer sin perder esta cita en libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 22. Deuteronomio 21, 22. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que ha de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tenían que sepultarlo el mismo día, porque si les llegaba la tarde, si se ocultaba el sol y no lo habían sepultado, entonces caería ahí la maldición en la tierra. Repito el 23, no estará su cuerpo por la noche comienza en cuanto se oculta el sol, la parte oscura del día. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y regresamos a Juan capítulo 19, versículo 41. En aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, pues aquí termina lo de ese día glorioso. A ver, vamos a regresar a donde comenzamos, Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice: escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día memorable, porque ese día pagó a nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Y bueno, pues ahora que hemos sido perdonados, nos conviene seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo cuando le perdonó a un hombre sus pecados. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan capítulo 5. Desde el versículo 1. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacían multitudes de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dice: ¿le quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate y toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e iba. Si era sábado aquel día, entonces los judíos decían a aquel hombre que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles el que me sanó: él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntaron entonces: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. De pronto no lo vio el hombre que había sido sanado, no lo vio. Es porque el Señor se ocultó momentáneamente para ver qué hacía, para ver para dónde iba. ¿Y para dónde fue el hombre que fue sanado? Al templo. No se fue a brindar a la pulquería de que ya estaba sano, se fue al templo. Un hombre agradecido. Sí, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor.
Hasta ahí nada más. Has sido sanado, no peques más. Y este consejo también nos corresponde a nosotros. Cuando hemos sido perdonados, no pecar más, porque ¿de qué serviría volver otra vez? Y ahora, pues ahora ¿qué va a pasar con el que regresa al pecado? ¿Qué va a pasar con el que regresa al pecado? A ver, vamos a ver qué va a pasar con el que regresa al pecado. En carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 6, le dijo, no peques más. Y también a una mujer a quien le perdonó nuestro Señor Jesucristo sus pecados, también le recomendó, no peques más. Hebreos capítulo 6, versículo 4, Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, o sea, volvieron al pecado. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ay, ay, ay. Entonces las cosas de Dios son serias, no es un juego de que ahorita sí, que el rato no, que siempre sí, que sí. No. Entonces, repito, versículos 6 y 7, no, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, cuando reciben el perdón de sus pecados, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron. Uy, pues ya, ¿de qué sirvió el perdón si regresa al pecado? Dice, y recayeron, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a leer última cita, 2 de Corintios, capítulo 5. Última cita, 2 de Corintios 5, 17, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a ser puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Dios, porque nos has dado un gran Salvador que pagó por todos nuestros pecados y que nos da vida eterna. Gracias, Padre Celestial, gracias, bendito Señor, gracias, Padre Celestial, y gracias, Señor Jesucristo, porque nos has amado y pagaste para nuestra salvación. Gracias, bendito Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque nos haces entender todas estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Y a ti, bendito Dios, sea toda la gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.